Ahí ven la pantalla, ¿sí? Muchachos, ahí se ve. Listo. Entonces recordemos un poquito qué fue lo que hicimos la clase pasada. La clase pasada fue un poco extensa, mm, por lo que les mostré cómo, o sea, teníamos las derivadas usuales, estas derivadas elementales, y sobre esas derivadas elementales entonces hicimos algunos cálculos, ¿verdad? Eh, Hablamos de la derivada del producto y por definición llegamos a la fórmula, ¿cierto? Que era esta aquí final, que era lo que es la derivada del primero por el segundo sin derivar más el primero normal por la derivada del segundo, conocido como la regla de Leibniz. ¿Listo? Muchos libros lo llaman así. Hicimos algunos ejercicios al respecto. Luego hablamos de lo que fue la derivada del cociente, hicimos las cuentas por definición, concluimos en que nos daba esta fórmula en concreto y era esta, que era la derivada del primero por el segundo sin derivar menos el primero normal por la derivada del segundo sobre la función que está dividiendo al cuadrado. Con eso pues sacamos algunas cuentas y eh, llegamos por ejemplo a ciertas derivadas de funciones trigonométricas que necesitábamos revisar. Así fue que hicimos una tablita, ¿cierto? Que era esta, que la derivada de seno era coseno, la derivada de coseno era menos seno, la derivada de tangente era secante cuadrado, de cotangente era menos cosecante cuadrado, de secante era secante por tangente y la derivada de cosecante era menos cosecante por cotangente. Bien. Y luego hicimos un recorderis de lo que significaba una composición de funciones. Entonces, al realizar la composición de funciones, vimos cómo se creaba, dadas dos funciones, cómo creábamos lo que era f compuesto con g compuesto con f, veíamos que no era lo mismo. Y particularmente entonces nos preguntábamos cómo hacer la derivada de una composición de funciones. Entonces, para ello es la pregunta eh, se podía resolver utilizando lo que se viene a llamar la regla de la cadena, que por definición es esto, es hacerlo con un pequeño truquito, ¿cierto? Que sea aquí, yo lo expliqué en la clase anterior, y llegamos a que la derivada de una composición así de funciones era derivar la función de afuera, ¿cierto? Compuesto con la función que está interna por la derivada, que le llamamos la derivada interna, ¿cierto? La derivada de lo que está aquí adentro. Y recordando que para poder hacer esto era derivando de afuera hacia adentro. Entonces siempre usábamos como esta idea, derivar de afuera hacia adentro, haciendo este tipo de cosas. Y lo interesante es que digamos aquí, como es una composición de tres, entonces lo mismo. Derivas primero f, compones con g pues está compuesto con este m, entonces también se pone, se respeta. Aquí por eh, la derivada de este señor g, porque es el que sigue acá en la lista, ¿cierto? Compuesto con M y después la derivada de lo que tiene adentro que es el M. Pues uno veía como estas particularidades. Hicimos varios ejemplos. Este en particular era como para recordar eh, cómo, cómo, cómo la fórmula se utilizaba, ¿cierto? Pero ya después hicimos la cuenta con algunos de una manera mucho más rápida y luego los combinaba ejercicios en los que utilizábamos producto y pues el cociente lo dejé para que pudieran revisar. ¿Listo? Em, En consecuencia vimos cómo derivar cosas como un número elevado a la x o este otro tipo de funciones, ¿cierto? Para una mayor que cero. Y lo mismo este. Luego culminamos la clase acabó haciendo la derivada de funciones trigonométricas, pero donde cada función trigonométrica está compuesta con una función u. De lo que decíamos era que derivamos el seno, coseno y luego por la derivada interna de u, que era este u'. Y así lo hacemos por cada u. ¿Listo? Hasta ahí, ¿alguien tiene alguna pregunta de lo que está ahí, chicos? ¿O estamos bien? U representa para nosotros una función g de x,
¿sí? La que quieras. Entonces es como seno compuesto con g de x, ¿sí? Entonces cuando yo digo este u y este u' representa la derivada de g. ¿Claro? ¿Sí? Por ejemplo, no sé, digamos aquí que u fuera x al cuadrado. Entonces esto sería seno de x al cuadrado. Entonces, ¿este quién va a ser? Pues coseno compuesto x al cuadrado, ¿cierto? Por la derivada de x al cuadrado, que es 2x. Y ya, ahí tendrías la derivada. Y así, todo depende de quién sea el u. Pero entonces por eso era que se hacía esta tablita en sí. Bueno, ahora lo que vamos a hablar es que con ayuda de la regla de la cadena vamos a hablar de lo que es la derivada de una función, la derivada de la función inversa. Esto vamos a hacer. Derivada de funciones inversas o de la función inversa. Derivada de la función inversa. Entonces, antes de hacer esto de la derivada de la función inversa, ¿todos recuerdan lo que es la función inversa, chicos? ¿Sí? ¿Sí se acuerdan o hago un ejemplo ahí como para entrar en contexto? ¿Se acuerdan? Lo que es la inversa de una función, creo que yo lo había hecho en algunas clases por ahí de refuerzo. ¿Pero se acuerdan o no se acuerdan? Hola. Bien, vamos a hacer entonces un contexto, ¿sí? Eh, como un review, como para ver qué es eso. ¿Listo? Entonces, cuando yo te menciono función inversa, por ejemplo, piensa en la función f de x, ¿sí? Como ejemplo. Piensa en la función f de x igual a e a la x. ¿Listo? Y entonces lo que yo quiero es encontrar una función f inversa, ¿cierto? De tal manera que pase. O sea, necesito saber quién es esta f inversa, ¿vale? Pero cumpliendo que si yo cojo f y lo compongo con la inversa, si yo cojo esto y lo compongo con la inversa, esto me tiene que dar ¿quién? La función identidad. ¿Se acuerdan cuál era la función identidad, muchachos? ¿Sí recuerdan cuál es la función? Exacto, x. Entonces, es la función x. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy diciendo? O sea, yo tengo que cumplir esto y a la vez tengo que cumplir el otro camino, ¿no? Necesitamos lo que se diría un inverso a izquierda y un inverso a derecha. ¿Listo? Es decir, eh, tendría que pasar esto también. Tiene que pasar ambas cosas. Que si lo compones con un lado, te da la identidad y por el otro lado también te da la identidad, ¿verdad? Entonces, mm, digamos que de cierta manera eso que estoy diciendo yo aquí, ¿cómo se ve? ¿Cómo se vería? Entonces, ponle cuidado. ¿Esto qué significa? La primera, digamos, pongamos acá como esta condición primera, condición segunda. Entonces, la condición primera aquí, ¿quién es? La condición primera te está diciendo, tienes que coger f, lo compones ¿con quién? Con un f inversa y eso te tiene que dar ¿quién? X, ¿verdad?
Pero como f es e a la x, ¿eso qué significa? Que esto es e y en vez de poner x pongo f a la menos 1, ¿verdad, chicos? Y eso te tiene que dar x. ¿Sí? ¿Ahí me siguen? ¿Quién debería ser este señor para que esto tenga que ser x? Logaritmo natural de X. Correcto, sí señor. Logaritmo natural, ¿cierto? ¿Cierto? Sí, tiene que ser logaritmo natural. Es decir, eh, entonces, según lo que acaban de decir, ¿cierto? Esto es e a la logaritmo natural de x. ¿Y eso da x? Sí, sí, ¿no? Por propiedades de potenciación y logaritmos. Ahora, si hacemos el camino al revés, ¿cuál era el camino al revés? Era hacer f inverso, ¿cierto? Compuesto con f de x. Y eso también tenía que darte x. ¿Eso pasa? Profesor de X. ¿Sí, no? ¿Entendieron? Ahora sí, lo que era la función inversa, chicos. Entonces, fíjese que realmente a mí lo que me importa es que pase esto y pase esto. ¿Por qué ambas? Porque es que usted podría tener un caso en el que pueda cumplirse la primera, pero no se cumple la segunda. Usted podría tener lo que sería un inverso a derecha, pero no un inverso a izquierda. ¿Vale? Puede pasar, pueden haber casos. Ahorita no tengo presente cuáles, pero puede suceder. Entonces lo que tú quieres es que se cumplan ambas para decir que tienes un inverso con una función identidad, ¿verdad? Y entonces lo que uno ahorita ve es cómo tratar de hallar la derivada de una función inversa. ¿Listo? Eso es lo que uno quiere hacer. Entonces, ¿cómo se deberían cumplir ambas condiciones? ¿Cierto? Voy a poner ambas condiciones allá. Entonces, tienes estas dos condiciones aquí, ¿cierto? Tienes esas dos condiciones. ¿Y qué pasa si uno ahora lo que hace es derivar? ¿Sí? Entonces tú derivas. Ambas condiciones derivalas. Derive ambas. Entonces, ¿cómo sería esto? Entonces, me voy a olvidar aquí de este señor. Voy a mover este un segundito hacia allá. Y entonces tú lo que estás haciendo es que coges este señor, todo este completico, y lo estás derivando, al igual que estás derivando acá. ¿Eso es claro? Y lo mismo lo estás haciendo acá, ¿cierto, chicos? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Me escuchan? Yo sé que el inverso, pues de cierta manera ahí es único. Entonces, si usted deriva ambas, fíjese que esto es derivar una composición de funciones, ¿cierto? Entonces, si usted está derivando una composición de funciones, ¿qué significa esta primera? ¿Qué significa la segunda? Voy a ponerla en la otra página. Entonces, de la primera, ¿a usted qué le queda? De esta primera, ¿a usted qué le queda? Le queda la derivada de f, ¿cierto? Derivada de f compuesto con f inversa,
así, por la derivada de lo de adentro, que sería la derivada de la inversa. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Sí o no? ¿Sí estamos? Y eso es igual a la derivada de x, que la derivada de x es 1. Eso es claro, ¿sí? Ahora, si usted deriva la segunda, pues, ¿cómo es derivar la segunda? Es la derivada de la inversa compuesto con f por la derivada de lo de adentro, que es la derivada de f. Y, ok, y eso es igual a 1 también. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Me siguen? Muchachos, ¿me siguen ahí? Entonces, fíjese que usted aquí, en este, usted puede despegar este señal. En esta primera, usted puede despejar este señal. Si usted lo puede despejar, entonces, ¿cómo sería? Fíjese que la primera, digamos, es la que mejor nos da la idea. Porque la primera que nos está diciendo, y póngale cuidado, coges f inverso y lo derivas. ¿Y eso es igual a qué? A 1 sobre la composición de f, la composición de la derivada de f, ¿cierto? Con f inversa. ¿Se vieron lo que hice? Hola, ¿escuchan? Chicos, ¿me escuchan? La segunda, digamos, la segunda como que nos está diciendo lo mismo, pero no con inverso. ¿Sí? O sea, como que la segunda aquí, o sea, también podría despejar y entonces este pasa a dividir, ¿cierto? Pero pues no es tan significativo. Entonces, bueno, ustedes dirán, bueno, profe, ¿y eso por qué me puede ser útil a mí? Porque eso que usted está haciendo ahí puede ser de utilidad. Y es por lo siguiente. Me imagino que todos se acordarán de pronto de las funciones, funciones trigonométricas inversas. ¿Sí se acuerdan cuáles son, cierto? Funciones trigonométricas inversas. Y entonces resulta que para las funciones trigonométricas inversas podemos hallar sus derivadas, ¿no? Y lo vamos a hacer no aplicando del todo, o sea, aplicándolo, pero no tan estrictamente. ¿Listo? Por ejemplo, ¿cuál sería nuestra primera función trigonométrica inversa? La primera en la que podemos trabajar es en la función arcoseno. ¿Cierto, chicos? La función arcoseno de x. Que pues a veces no la escriben así, sino en sus calculadoras aparece como seno aquí a la -1 de x. Son la misma cosa. ¿Ok? Son la misma cosa. Y usted lo que quiere es derivar. Usted quiere derivar esto. ¿Cómo derivamos esto? Entonces, antes de que yo lo haga, ¿a alguien se le ocurre cómo poder derivar eso? ¿Sí? ¿Se le ocurre o sabe cómo poder derivar eso, muchachos?
¿Se les ocurre? Pues sería como, o sea, aplicando lo anterior sería uno sobre la derivada de seno compuesta por el coseno, ¿sí? De X. Usando esto, dices tú. La derivada de seno, que es coseno, compuesto con la inversa. O sea, coseno de arcoseno, ¿cierto? Es válido, aunque usualmente no es tan común, ¿cierto? Cuando uno mira las tablas, lo hacen un poco más explícito, lo hacen algo más explícito. Y lo hacen a través de un truco particular, ¿cierto? ¿Cuál es ese truco particular? Es el siguiente y es el que voy a ilustrarles en este momento. Vamos a decir que Y es arcoseno. Como no tengo ni idea quién es arcoseno, aplico seno a ambos lados. Entonces queda seno de Y igual a X. ¿Ahí vamos bien? Sí, ¿no? Y entonces mira qué haces. Aquí usas cadena, porque Y en sí es una función. Entonces usas cadena. Entonces, ¿cuál es cadena? Sería la derivada de seno, que es coseno, compuesto con Y, que es una función, por la derivada interna, que sería Y', igual a la derivada de X, que es 1. ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿Sí? Listo. Y este Y' está multiplicando por este coseno de Y, entonces pasa ya a dividir. Y esto es 1 sobre el coseno de Y. ¿Qué es lo que está diciendo precisamente Juliet? Juliet dice, pues Y es arcoseno, entonces esto es 1 sobre coseno compuesto con arcoseno. Sí, sí, eso es válido. Sin embargo, uno podría intentar dar una expresión mucho más mm, directa sin tanta composición. ¿Y cómo sería algo así? Pues lo que haríamos sería recordar lo que está acá, recordar esto y usar un poco de trigonometría. ¿Cómo un poco de trigonometría? Pues así, colocas x sobre 1, seno de y es igual a x sobre 1, armas un triángulo rectángulo, armas acá un triángulo rectángulo, tu ángulo aquí es y, tu cateto opuesto es x, tu cateto adyacente es 1, y si haces teorema de Pitágoras, entonces este señor, ¿quién es? Este señor es la raíz cuadrada de 1 más x al cuadrado. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ah, no, mentiras, aquí estoy haciendo mal. Esto no, señores. Esto es seno. Cateto opuesto, la hipotenusa es 1. Esta es la hipotenusa, entonces el cateto adyacente, que es el que nos hace falta, es este. Raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. Ahora sí.
Es cateto opuesto, hipotenusa es este es el cateto adyacente. Entonces, fíjate que si tú quieres saber quién es coseno de Y, ¿quién es? Recordarás que coseno de Y es que el cateto adyacente sobre la hipotenusa, ¿cierto? Sobre la hipotenusa. Entonces concluyes de que este Y', ¿quién debería ser? 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. Y esa sería otra manera de escribir la derivada de arcoseno. ¿Claro? Chicos, ¿claro eso? ¿Me entendieron? Es fácil, ¿no? ¿Alguna pregunta ahí? Hasta ahí vamos bien. ¿Mm? Juliet, ¿te quedó claro? ¿Los demás? Alejandro, Cristian. Entonces, es otra manera. Digamos que cuando uno va y mira las tablas de derivadas, las tablas de derivadas, la que aparece es esta. Pero no quiere decir que la que dijo Juliet esté equivocada. Solo que de pronto por comodidad, pues utilizan más esta. ¿Ok? Pero pues, quiera las dos, no está bien, no hay problema. Bueno, si queremos hacer la derivada de arco coseno, pues creo que la idea va a ser exactamente la misma, ¿no? Entonces tenemos y igual a arco coseno, aplicamos coseno a ambos lados. Derivamos, la derivada de coseno saben que es menos seno. Este pasa a dividir. Este menos lo podemos poner acá arribita. Y entonces aquí, pues, esta idea, pues venimos a mirarla acá. Sería coseno. Aquí. Eh, bueno, aquí lo que pasa es que como que se van a intercambiar. Pues este señor va a pasar aquí así, ¿no? Este necesitamos saber es el seno, que es precisamente el seno es el cateto opuesto, sobre la hipotenusa es esto, y aquí lo que va a cambiar es que son menos, que es interesantemente lo mismo del co, que hablábamos la vez pasada. S, ¿claro? La derivada de arco coseno, chicos. ¿Eso es claro? Bien, vamos con el tercero. Hagamos el tercero.
¿Qué sería la derivada de arco tangente? Fíjense que la idea es similar. Esto lo voy a cambiar ahora sí. Em, ok, listo. Derivada de tangente, chicos. La derivada de tangente. ¿Se acuerdan? ¿Cuál es la derivada? Exacto. Entonces aquí tenemos secante cuadrado, ¿cierto? Entonces te pasa a dividir. Entonces mira, tienes tangente. Entonces tangente es x sobre 1. Eso quiere decir que esto es cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿verdad? Entonces, este lo retiramos. Este también. Este también. ¿Cómo va a ser esto? Entonces fíjate que esto es, el cateto opuesto es este, que es x, el cateto adyacente es 1, haces la cuenta y entonces aquí te va a quedar raíz cuadrada de 1 más el x al cuadrado, ¿cierto? Entonces, si te preguntan por secante, secante de y, pues recordarás que secante de y es la hipotenusa, ¿cierto? Sobre el cateto adyacente, que es aquí 1. Si uno eleva secante, como esto es un secante cuadrado, entonces tiene que ser 1 más x al cuadrado, ¿sí se dan cuenta? Sí, claro. Entonces la derivada tiene que ser esa. A mí me interesa que vean cómo se calcula, porque a veces se les puede olvidar, de pronto ustedes, no sé, estaban en un examen de otra materia, quizás un integral, quizás un vectorial, se les olvidó cómo era que se calculaba esa derivada, entonces les estoy dando este truquito. Mírenlo bien, entiéndanlo y verá que usted no necesita de pronto las tablas. Sí, es posible que de pronto no necesites la tabla porque ya te acuerdas cómo es que son las derivadas. Sí, o sea, si de pronto no te funciona mucho la memoria, eh, entiende el truquito. Sí, si entiendes el truco, pues puede que se faciliten las cosas. Listo. Ahora miremos la derivada de arco cotangente. Listo, entonces esto sería arco cotangente. Arco cotangente. Aplicas cotangente a ambos lados. Cotangente. Bien. Derivada de cotangente. ¿Cuál era? Te faltó el menos, ¿no? Menos.
menos cosecante cuadrado. ¿Listo? Entonces te les pones el menos acá, aquí queda el cosecante cuadrado. Listo. Y entonces hagamos la cuenta. Entonces, bueno, eh, ¿qué es lo que era cotangente? Cotangente es cateto, cateto adyacente, ¿cierto? Cateto adyacente sobre cateto opuesto. Entonces estos dos se invierten. Estos dos se invierten, pero la hipotenusa sigue siendo la misma. Entonces, si yo te pregunto por la trigonometría, pues uno se acuerda que cosecante era ¿qué? Era hipotenusa sobre el cateto opuesto, que es 1, ¿cierto? Si lo elevo al cuadrado, queda esto, entonces aquí lo que cambió fue que hay un menos. Entonces aquí será un menos. ¿Vieron? El cambio entre la derivada con arco tangente es ese menos. ¿Listo? Esa es la situación. Perfecto. Ahora hagamos la derivada de arco secante. A ver qué encontramos. Bueno, entonces, derivada de arco secante. 5. Entonces, arco secante. Aplicada secante a ambos lados. Derivas con regla de la cadena. Entonces, derivada de secante, ¿cuánto es? ¿Cuánto es derivada de secante? Menos, ¿dijiste cosecante o secante? Secante. Es tangente por secante. Ujú. Usualmente decimos secante por tangente, pero está bien, ¿cierto? Listo. Entonces, secante por tangente, sí, señor. Bien. Lo pasas a dividir, sería entonces secante por el tangente. Bien, entonces aquí tienes secante. Ok. mm, listo, entonces si jugamos acá con el triángulo como es, entonces secante que es hipotenusa sobre cateto adyacente, ¿cierto? La hipotenusa va a ser x, el cateto adyacente es 1, o sea que aquí esto es raíz cuadrada de x al cuadrado menos 1, ¿cierto? Ese es el que va a ser aquí. Sabemos quién es secante, pero lo que no sabemos es quién es tangente. Entonces, ¿quién debería ser tangente?
Tangente para nosotros es el cateto opuesto, ¿cierto? Sobre el cateto adyacente. Entonces, ¿a qué llegamos? Llegamos a que esto es secante. Secante es X, ¿cierto? Por tangente, que es esta raíz cuadrada. Y usualmente, pues para que no hayan variaciones de signos y la derivada no tenga problemas, esto lo ponen así en valor absoluto. ¿Ok? ¿Claro? Muchachos. Entonces, pues tenemos nuestra derivada. Entonces debería ser X acá, X raíz cuadrada de X al cuadrado menos 1. Y esa sería la derivada entonces de arco secante. Finalmente, pues concluimos estas derivadas de trigonométricas inversas con arco cosecante. Listo, listo, listo. Entonces aquí esto es arco cosecante. Así. Cosecante. Aplicas cosecante a ambos lados. Derivada de cosecante, ¿cómo es? Menos cosecante por lo que es cotangente, profe. Así es, muy bien. Listo. Entonces menos cosecante por cotangente, sí, señor. Entonces listo. Entonces lo pones acá en menos. Aquí sería cosecante y aquí sería cotangente. Listo. Entonces aquí de nuevo, juegas acá con la trigonometría. Cosecante es hipotenusa sobre cateto opuesto, o sea que estos señores se van a intercambiar. Este uno y este de acá se van a intercambiar. ¿Cierto? Y como el que quiere saber es cotangente, pues cotangente es cateto adyacente sobre cateto opuesto, o sea, esto. O sea que aquí en realidad lo único que cambió fue este menos acá. ¿Hasta ahí alguna pregunta con la deducción que hemos hecho de estas 6 funciones trigonométricas inversas? Las hice todas. ¿Hay hasta ahí alguna pregunta con alguna de ellas, chicos? ¿O fue claro?
¿No? ¿No hay preguntas? Bueno, entonces vamos a hacer una tabla de estas funciones trigonométricas inversas. Vamos a utilizar una que tenemos por aquí. Usar esta como pie de apoyo. Vamos a colocarla acá. Listo. Este sería como nuestro punto de apoyo aquí. Entonces deriva de funciones trigonométricas inversas. Ok. Voy a colocarlas con la menos 1 por comodidad. Menos 1, menos 1, menos 1, menos 1, menos 1, menos 1. Y las voy a separar si quieren un poco. Listo. Y estas las quitamos. Entonces armamos nuestra tablita. ¿Sí? Podemos aprenderlas de una cierta forma. Entonces, la derivada de arcoseno nos había dado 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos el x al cuadrado. ¿Listo? La derivada de arco coseno era esta misma, pero lo que hacíamos era que aquí había un menos. ¿Ok? Esa era la derivada de arco coseno. Nuestra derivada de arco tangente era 1 sobre 1 más x al cuadrado. Y la derivada de arco cotangente era lo mismo, pero entonces lo que variaba era que tenía acá un menos. ¿Cierto? Nuestra derivada de arco secante era 1 sobre, ponemos el valor absoluto aquí x, y aquí raíz cuadrada del x al cuadrado menos 1. Y la derivada de arco cosecante era hacer lo mismo, pero cambiábamos aquí por un menos. ¿Listo? ¿Bien? ¿Claro eso para ustedes? Ahí sacamos, deducimos cada una de ellas, ¿no? Dijimos por qué, porque era cada cual. Entonces, una pregunta que a mí me puede surgir aquí es la siguiente. Si estas ya les quedaron claras, yo preguntaría por una pequeña variación ahí, y es la siguiente. ¿Qué pasa si ahora yo te coloco una función u de g de x? O sea, hacemos una composición acá. Entonces me voy a explicar. Aquí en vez de x, te voy a poner u. Te pongo una función u
una función u, una función u. ¿Cómo cambia eso ahí en la derivada? ¿Quién me dice? ¿En qué cambia? Sería muy parecido a la clase pasada y que tocaría también sacar la derivada de u. Bueno, más bien multiplicar la derivada de la función de multiplicar f' por. Sí, pero te faltó algo importante ahí, ¿no? La composición. ¿Te acuerdas de la fórmula de regla de la cadena? Sí, señor. La fórmula de regla de la cadena que hice. Lo miramos. Dice que es f derivado compuesto con u por la derivada interna, ¿cierto? Eso no se nos puede olvidar. Toca componer, toca hacer la composición. Entonces, en ese orden de ideas, lo que va a cambiar aquí que es que nos toca hacer la composición, o sea que donde tuviéramos x toca poner el u. ¿Listo? En este caso teníamos x acá, aquí va a ser u, aquí también, 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 aquí también, aquí, aquí. Toca hacer la composición, entonces aquí va u, aquí va u, aquí va u, aquí va u, u, u. Y a su vez toca multiplicar por la derivada interna, ¿no? Como ya vimos en regla de la cadena. O sea que 1 por la derivada interna de u, pues aquí nos convendría en vez de poner el 1 poner u', ¿cierto? Y eso es lo que les sale usualmente en sus tablas de derivadas. ¿Listo? Y de esa manera entonces tendríamos pues nuestras derivadas de funciones trigonométricas inversas en las que se ha hecho una composición con otra función, ¿vale? Pues a veces de pronto este tipo de funciones a uno se le enredan, pero si ustedes me entienden esto, pues no van a tener ningún tipo de dificultad. Es eso es para que por favor lo tengan muy, muy presente. Bien, hay un ejemplo que de pronto se me pasó, no hice antes de esto de derivadas trigonométricas inversas, antes de función inversa, y es que uno de los ejemplos de derivada de regla de la cadena que me gustaría hacerlo por acá, es el siguiente, y es un ejemplo sencillo, pero es muy importante sobre todo cuando uno trabaja cosas como ecuaciones diferenciales, ¿sí? Y es el siguiente, es la derivada del logaritmo natural, ¿no? Derivada del logaritmo natural. Eso me parece que no lo hemos visto, pero es importante. Entonces, vamos a mirarlo. Entonces, primero yo te doy una función f de x inicialmente y esa función f de x es igual a logaritmo natural de x. Entonces, la pregunta que yo te hago es, ¿quién sería su derivada? ¿Alguien sabe cuál es la derivada del logaritmo natural? Chicos. Sobre x. Ujú. Pero esa derivada la sustentamos antes. ¿Sí dijimos por qué? Ustedes que tienen mejor memoria que yo. No, no le hemos disfrutado. No la hemos sustentado, ¿cierto?
Hagámoslo por definición. Hagámoslo por definición y ya llegamos a algo más. Entonces, digamos porque ese es 1/x, como dice su compañero, como dice Andrés, entonces f' de x debería ser quién. Es por definición, ¿no? Entonces recordemos. Nos toca saber quién es f de x más h. F de x más h vendría siendo el logaritmo natural de x más h. Entonces, por definición, límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h, ¿sí o no? Tenemos esa definición. Y vamos a sacar la derivada a ver qué se nos ocurre. Entonces, nota que si reemplazas, esto va a ser el límite cuando h tiende a 0 de logaritmo natural de x más h menos el logaritmo natural de x sobre h. Pero esto es una resta de logaritmos, luego podemos verlo como el logaritmo de una división, ¿cierto? No sé si aquí... a ver. Entonces, esto sería el límite cuando h tiende a 0 de qué. Quiero que vean lo que voy a hacer. Voy a poner 1 sobre h del logaritmo natural de x más h sobre x, ¿no? Pero eso es equivalente a qué? Eso es equivalente a que esto se vea así, ¿no? Miren, 1, bueno, vamos a ponerlo así. 1 más h sobre x. Y como este señor de acá está multiplicando, por propiedades del logaritmo lo puedes subir allá arriba, ¿no? Entonces este señor es quién? Este señor se puede subir como exponente. Tú lo puedes subir ahí como exponente y tener esta situación. ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Lo que se hizo? Hola. ¿Sí? ¿Vamos bien o no? ¿Qué se les ocurre hacer ahora? ¿Qué se les ocurre hacer ahí ahora?
Hay como ¿cómo decirles? Como un truquito sutil, ¿sí? Y es un truquito sutil porque uno no, ¿sí? Este señor aquí lo puedes escribir como así, un límite cuando h tiende a cero de qué. Bueno, antes que nada, ustedes recordarán un teorema que yo les di en el que como el logaritmo es una función continua, yo puedo meter el límite dentro del logaritmo en una composición. O sea, hacer esto, el logaritmo natural de lo que va a quedar acá adentro. Entonces lo que va a quedar acá adentro es que es uno más eh, h sobre x de uno sobre h. Y la gran particularidad aquí es que esto se puede escribir de una manera mucho más conveniente, haciendo como un cambio de variable adecuado. Entonces, si quieres, míralo así. Míralo como, a ver, supón que dices, por ejemplo, ponle cuidado, dices n igual a uno sobre h, ¿sí? Dices n igual a uno sobre h. Entonces, cuando dices n igual a uno sobre h, si h tiende a cero, n tiene que ir a infinito, ¿sí? ¿Me entienden? Hola, ¿sí? Muchachos. Y esto se transforma porque entonces, mira lo que va a pasar. Esto es uno más. Aquí arriba te va a quedar uno sobre x. Y este va a quedar aquí n. Y aquí arribita te va a quedar n. Entonces, esto va a quedar, cuando apliques el límite, va a quedar logaritmo natural de este límite de acá adentro, te va a quedar Euler a la uno sobre x. Y logaritmo natural con Euler se cancelan y aquí queda uno sobre x. Entonces, todo se ve a este eh, cambio de variable que se utiliza por acá. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Escuchan? Estos son, digamos que este paso es pura álgebra ahí y el concepto de que cuando h tiende a cero, n tiende a infinito por este cambio de variable. Y así es que entonces veríamos que es una manera de ver que la derivada del logaritmo natural de x es uno sobre x. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Escuchan? Vamos bien. Bueno, dado que este ya se sustentó, entonces vamos a hacer ahora lo siguiente, que pues es más como con ayuda de la regla de la cadena, entonces lo hacemos más como un comentario. Y es lo siguiente, es ¿qué pasa si tu función f de x es logaritmo natural de una función u? ¿Cierto?
de una función u. ¿Quién es u? U, como hacemos usualmente, es una función g de x. ¿Listo? Y entonces queremos saber la derivada. Pero como esto es claramente una composición entre logaritmo natural y u, sería la derivada del logaritmo natural, que es 1 compuesto con u, ¿cierto? 1 sobre u, por la derivada interna que es u'. O sea que esta derivada es u' sobre u. ¿Listo? ¿Esto es claro? Muchachos, ¿eso me lo entienden? ¿Sí es claro por qué la derivada sería ese? La derivada del logaritmo natural de una función u. Listo. Entonces, dado que esto ya me lo entendieron, y bueno, y de funciones trigonométricas inversas también ya hallamos estas que eran algo complicadas, podemos entonces trabajar una cosita, un teorema importante de cálculo diferencial llamado el teorema del valor medio. Eh, Dependiendo cómo nos alcance el tiempo, entonces veríamos también lo que sería la derivación implícita. Pues vamos a mirar este teorema del valor medio. Teorema de valor medio. Valor medio. Bueno, la idea realmente es simple, no es tan complicada y es la siguiente. Tanto algunos de ustedes ya están familiarizados con él, lo voy de todas maneras a enunciar. Voy a darles la idea y luego pues lo enunciamos, ¿no? Tienes aquí x, aquí tienes y, tienes una función aquí así. Y resulta que tú debes tener un intervalo, si quieres, de aquí es de A, y por acá debe haber un señor B. Cada uno de ellos deben tener su imagen. Este señor debe tener acá su imagen f de A y f de B. Esta función, pues para efectos de lo que necesitamos, es derivable en todo el intervalo. ¿Listo? Aquí está f de B. Bueno, mejor coloquémoslo un poco más lejitos. Acomodar lo que necesitamos. Vamos aquí en el f de A. B. Listo. Fíjate que aquí se definen dos puntos. Que aparecen dos puntos, los voy a poner acá en rojo. Está este punto y está este punto. ¿Cierto? Tienes esos dos puntos. Y la idea, ¿cuál es? La idea inicialmente es que tú saques la recta secante que pasa por esos dos puntos, ¿cierto?
Es decir, quieres pensar en esta recta. A ver, bueno, tienes esta recta. Pero si te das cuenta, esta recta de aquí es una recta secante, ¿cierto? Es una recta acá secante. Y esa recta secante tiene una pendiente, ¿verdad? Tiene una pendiente. Esa pendiente tiene que ver con la variación aquí y la variación acá. Es decir, lo que yo les hablaba la vez pasada, aquí hay una variación en X, que es el P menos A, y claramente tenemos una variación acá en Y, como resta también. Entonces sería una variación en Y. Pues eso nos permite hablar a nosotros de una pendiente, ¿sí? Entonces uno habla de la pendiente, da como la variación en X, la variación en Y sobre la variación en X. Y esa pendiente es ¿quién? Es f de b menos f de a sobre b menos a. Entonces, ¿qué es lo que me dice a mí el teorema del valor medio? El teorema del valor medio me dice que nosotros debemos tener una recta paralela a esta. O sea, es decir, yo quiero armarme o sea, yo puedo armarme, dado que la función es diferenciable en todo este intervalo, ¿sí? Es derivable en todo el intervalo. Yo puedo hallarme una recta paralela a esta, ¿sí? Que sea precisamente una recta tangente a la curva. Entonces, no sé si hacerlo con otro color. Sí, hagámoslo con otro color. Voy a coger este amiguito. Listo. Y vamos a ver si ya se ve paralela. O sea, creo que sí. Ya. Ahí está. Listo. Entonces fíjate que aquí tenemos otra rectica. Vamos a este señor de aquí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Resulta que esta recta es una recta tangente dado por un punto C aquí. Acá hay un punto C. Pero esta recta es tangente, ¿sí? Esta recta es tangente. Entonces, ponle cuidado, que es lo que me dice a mí el teorema del valor medio. El teorema del valor medio dice, dada f de derivable en, vamos a tomarlo abierto, entonces derivable en AB. Dada f derivable en AB, entonces, o bueno, digámosle que está derivable aquí en el cerrado. Entonces,
existe un valor C que pertenece al intervalo, pero abierto, o sea, dentro del intervalo, no en los extremos, tal que ¿qué pasa? Pues a ver, si lo meditas un rato, ¿cuál es la pendiente de la recta tangente, chicos? ¿Cuál es la pendiente? ¿Cuál es la pendiente de la recta tangente? ¿Quién me dice? La recta secante. Sí, pero esta recta es tangente. ¿Qué característica tenía la pendiente de una recta tangente? ¿Se acuerdan? ¿Qué característica tenía la pendiente de la recta tangente? ¿Se acuerdan o no, muchachos? ¿No? Lo vimos antes. Miren, a ver en qué parte lo vimos. Aquí. ¿Qué es lo que pasa con una recta tangente en un punto? Pues que la pendiente de la recta es la derivada en el punto, ¿sí? ¿Sí se acuerdan? Sí, o sea, la recta tangente tiene una cosa y es que la pendiente de esa recta, o sea, la pendiente m de la recta es la derivada evaluada en el punto. ¿Recuerdan eso, chicos? Sí. Entonces, fíjese que si nos vamos al teorema del valor medio, sí es cierto lo que dices de que tengan la misma pendiente, pero lo que está pasando es que la pendiente de esta recta tangente es igual a la pendiente de esta recta secante que pasa por estos dos puntos. ¿Y eso uno cómo lo dice? Pues a ver, miremoslo acá. Miremoslo en cuanto a pendientes, a ver. Pendientes. ¿Cuál es la pendiente aquí? La pendiente M de esta recta, ¿cierto? ¿Es quién? Es F derivado y evaluado en C, ¿no? En este C. ¿Y cuál es la pendiente de esta amarilla? Pues la pendiente de la amarilla es esto que hicimos acá, ¿no? O sea, F de B menos F de A sobre B menos A, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que dice el teorema del valor medio? Pues lo que tú dijiste, que estas dos pendientes son iguales porque son paralelas, ¿cierto? Entonces, ¿eso uno cómo lo dice? Pues tal que ¿qué? Tal que F derivado C, evaluado en C, tiene que ser igual. ¿Tiene que ser igual a qué? Tiene que ser igual a este señor, que es la pendiente de la otra recta. ¿Claro eso? Chicos, ¿lo entendieron? Entonces, eso es lo que te plantea el teorema del valor medio. O sea que si tienes una función que es derivable en un intervalo, pues yo, dados esos puntos extremos, puedo tener una recta secante y debe haber algún C en el que yo pueda, o sea, esto pueda suceder. Ese C existe. No sé quién es, pero existe.
¿Listo? Y pues tiene todo como el sentido del mundo. Ok. Ok. Entonces, bueno, en estos 20 minuticos, antes quiero darles una idea de lo que se llama la derivación implícita. No sé si alcancemos a ver todo, pero quiero darles una idea de por qué eso es importante. ¿Ok? Antes que eso, pregunto, de lo que hemos visto antes, teorema del valor medio y derivada de funciones trigonométricas inversas, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿O vamos bien? ¿Alguien tiene alguna pregunta de esto? No, bueno. Entonces, vamos a hablar entonces de una idea de lo que es la derivada de una función implícita. ¿Listo? Entonces, en estos 20 minutos voy a dar una especie de motivación de por qué uno tiene que estudiar, o sea, por qué es tan importante eso de las derivadas, derivadas implícitas. Voy a dar aquí un contexto. Primero, todo lo que hemos hecho antes, todo lo que hemos hecho aquí antes, son derivaciones explícitas. Derivación explícita. ¿Y por qué derivación explícita? Porque es que yo a usted le di un y igual a f de x, ¿cierto? Que es alguna expresión ahí. Y fíjate que tú tienes un y que no depende de, o sea, y depende de x, ¿cierto? Yo pude despejar a y para que quedara en términos de x, ¿no? Y si yo derivo, yo llego y me paso acá y llego y derivo con respecto a esta variable. Entonces, a esto se transforma en quién? En y', y este señor es f' de x. Y hasta ahí no tengo ningún problema. Pero eso se debe a que yo pude despejar y igual a fx, ¿sí? Pero yo podría tener líos, yo podría tener líos en los que podría tener una situación de este estilo, digamos, a ver, ¿cómo despejas algo como esto? Y elevado a la x igual a seno de y más x. ¿Cómo, cómo yo despejo esto? A ver, ¿se les ocurre alguna idea? ¿Sí? ¿Yo puedo despejar eso, chicos? ¿Sí? ¿Se les ocurre cómo despejarlo o hay alguna idea que tengan para despejarlo? No, profe. Como difícil, ¿no? Es como, como No, complicado. pues, No, es como complicado, ¿cierto? Uno dice, uy. Y fíjese que usted, esa fue una ahí que se me ocurrió porque sí. Entonces, ahí es donde uno dice, bueno, y estas cosas se pueden derivar.
Entonces, en sí, ¿qué es la derivada? ¿No? La derivada era cómo es el cambio de una magnitud frente a la otra. Pero, ¿qué podría ser más? O sea, ¿qué más significado puede tener ahí escondido? Por ejemplo, las cosas que yo derivo aquí son funciones. Digamos que cuando usted está haciendo una derivación explícita, concretamente lo está haciendo sobre cosas que son funciones. Y el gráfico de ellas, este gráfico, son curvas. Gráficos son curvas. Pero son curvas tales que para cada X yo solamente puedo asignar un Y. ¿Sí? Para cada X solamente puedo asignar un Y. Eso pasa con algo como esto. Yo podría graficar esto, ¿no? Vamos a llegar, abrir GeoGebra y tratar de graficar una cosa de estas. Intentémosla, a ver. Y a la X igual a seno de X más Y. Y miren lo que pinta. Eso es una función, chicos. Eso que está ahí en pantalla es una función. No, señor. No lo es. No lo es. Entonces, ¿será que cuando yo derivo solamente puedo derivar cosas que son funciones? O sea, lo único que yo puedo hacer es derivar cosas que son funciones, siempre. Creo que se puede derivar, pero bueno, no me acuerdo cómo. Más que si se puede o no se puede, de pronto la pregunta es, ¿qué significaría derivar aquí en este tipo de cosas? ¿Listo? ¿Qué significaría derivar? Entonces, voy a ponerles, o sea, les voy a explicar aquí en GeoGebra qué es lo que pasa, ¿vale? Y lo voy a hacer primero con una función para que lo familiaricen y luego lo voy a hacer de una manera diferente. Y es la siguiente. Voy a colocar una función sencilla como esta, como x al cuadrado. Listo. Tienes esa función. Y resulta que tú te paras en un punto acá de la función. Y por ese punto ya sabemos que podemos sacar una recta tangente. La recta tangente de la función que pasa por este punto. Listo. Y fíjate que por cada una de ellas, entonces, está eso. Por esta recta tenemos la pendiente. ¿Cierto? Tenemos la pendiente. ¿De qué recta? De la recta G. Entonces, por cada punto tenemos la pendiente, eso va a ir eso va cambiando, ¿cierto? Pero aquí es donde va a aparecer algo interesante. Y ese algo interesante, ¿qué es? ¿Cuál es la derivada de x al cuadrado, muchachos? ¿Cuál es? 2x, ¿sí, no? A mí lo que voy a hacer, voy a hacer lo que se conoce como un campo de direcciones. Voy a poner acá abajo campo de direcciones. Entonces, tú me dijiste que era quién? 2x, ¿cierto? Voy a poner acá 2x. ¿Listo? 2x. Y para ese campo de direcciones, entonces voy a volver a poner esta función.
De pronto aquí, bueno, es que aquí no se visualiza tan bien. Lo voy a hacer si quieren por acá. Hacerlo aquí. Entonces lo voy a pintar lo que se llama un diagrama de fase. Entonces lo voy a hacer aquí. Voy a colocar acá 1 y aquí voy a poner el 2x que me diste. Le voy a decir que pinte así. Si ven ese montón de flechas que están ahí, chicos, ¿sí? Sí, señor. Fíjate que si yo oprimo una de esas flechas, ¿qué me pinta? Si ven que pinta esta parábola, pero fíjense que hay vectores que de cierta manera como que se acomodan a la curva, o sea, van en el camino en el que va la curva, ¿sí lo entienden? ¿Sí? Van en el camino en el que sigue la curva. Estas flechas apuntan como si esto fuera un río y yo me voy en la dirección de la curva. Pero entonces resulta que en cada punto vas a tener un vector y ese vector que representa la dirección o el vector director de la recta tangente. ¿Entienden lo que quiero decir ahí? Hola. ¿Sí me entienden lo que quiero decir ahí? Cada uno de estos flechitas que usted ve aquí te está representando en un cierto punto la dirección que lleva esta recta tangente. ¿Eso lo asimilan, chicos? ¿Sí? ¿Me lo asimilan? Hola. Profe, ¿puede repetir, por favor? Por cada punto, por cada punto, recuerda que aquí hay un punto, ¿cierto? Por cada punto que esté aquí. Lo que te quiero decir es que en este punto tienes esta recta que es la recta tangente, pero a la vez tienes un vector. Y ese vector tangente es lo que se llamaría un vector velocidad. Pronto en sus cursos de física han hablado de eso. Ese vector velocidad está representado por algún vectorcito de estos en cada punto. Es un vector tangente. Ese vector tangente está en la dirección pues, de esta recta, ¿cierto? O es el que le da la dirección a la recta, por decirlo así, si se han visto álgebra lineal. Es el vector director de la recta. Pero entonces lo que pasa es que, fíjate que esto es como un río, entonces todo el agua viene así y luego se viene por acá. ¿Ves? Entonces, de cierta manera, la derivada más que hablarte de pendiente, también te puede representar ese vector tangente, ¿cierto? Entonces, fíjate que estoy viendo cómo cambia la gráfica, ya no solo de la variable x con respecto a la variable y, sino que lo podría tratar de hacer de manera quizás continua, o sea, meter el tiempo en algún momento. Cómo cambia el río a medida que va cambiando el tiempo. Por ejemplo, si yo oprimo por acá, me va a seguir dando una parábola bajita o más cerca, digamos acá. Son muchas parábolas. Eso ustedes lo van a entender mejor cuando vean ecuaciones diferenciales. ¿Listo? Todas son parábolas. Entonces, lo que quiero que entiendan es que cuando usted hace una derivación implícita, usted de cierta manera está viendo los vectores tangentes a la curva. Ya no solo la recta tangente, sino el vector tangente a la curva. ¿Hasta ahí me siguen? Ahí está trabajando el vector tangente a la curva. Entonces hagamos un ejemplo distinto, ¿vale? Voy a hacer un ejemplo distinto. Ya no lo voy a hacer con este señor, ya no voy a hacerlo con este señor, sino que les voy a pintar una cosa que no es una función, algo más fácil. Y ese va a ser, por ejemplo, este, x al cuadrado más y al cuadrado y digamos que igual a 4. Bueno, muy pequeño. Igual a 9.
No, 36. Tan grande. Listo. Entonces miramos, tienes ese señor de ahí. Fíjate que yo puedo hacer lo mismo. Entonces yo puedo ponerle un punto aquí a la curva, ¿cierto? Y por ese punto trazo una recta tangente. Entonces, la recta tangente a esta curva que pasa por este punto, ¿cierto? Y fíjate que yo igual puedo hacer la recta tangente, ¿no? Igual la puedo hacer. Pero lo que quiero que me entiendas es que yo también podría hacer en cada punto un vector tangente, ¿sí? No sé si ustedes han escuchado lo que se llama eh, la velocidad centrípeta y la aceleración centrípeta en sus cursos de física. Entonces yo puedo hablar de una velocidad eh, en cada punto aquí en la circunferencia, ¿sí? Entonces, fíjate que en el ejemplo que yo les ponía acá, los vectores hacían esto, iban así. Yo te pregunto, así sin todavía hacer la cuenta, ¿cómo crees que deberían dar los vectores acá? ¿Cómo creen, chicos? ¿Cómo crees tú que debería dar los vectores? ¿Mm? ¿Qué intuyes? ¿Escuchan? ¿Cómo creen que? Como, sí, Como girando, ¿cierto? sí, señor. Entonces, hagamos la cuenta en estos minuticos y van a ver. Entonces, digamos que una idea, un ejemplo es qué pasa si nuestra curva, entonces va a ser esto, x al cuadrado más y al cuadrado igual 36. Entonces lo que uno hace es, o sea, uno lo que por debajo está haciendo es lo que se llama una derivación implícita, pero ponle cuidado cómo lo voy a hacer. Voy a derivar todo con respecto a x, pero pensando que y depende de x. Entonces, la derivada de x va a ser, de x al cuadrado va a ser 2x, más, y la derivada de y, viendo a y como una función sería 2y por la interna que sería y', igual a la derivada de 36 que es 0. ¿Ahí me siguen? Y lo que voy a hacer ahora es despejar a este y'. ¿Sí? ¿Me escuchan? Entonces, si usted despeja y', y' es ¿quién? Es este 2x pasa a restar, sería menos 2x. Y este más 2 pasa a dividir, entonces te quedó 2y. ¿Sí? Pero este y', por definición, ¿quién era? Es la derivada de y con respecto a x, porque eso era lo que nosotros estábamos viendo, ¿no? Viendo a y como si fuera una función que depende de x. Y simplificas, entonces te quedó menos x sobre y. Y eso uno lo utiliza en economía varias veces. ¿Sí? Mira qué pasa. Si yo veo y le meto el tiempo acá a y y le meto el tiempo a x, como si fueran funciones paramétricas dependientes de una variable externa como el tiempo, entonces lo que uno ve, ¿qué es pensar a y como una función que depende del tiempo y a x también como una función que depende del tiempo. Entonces, esto lo podrías ver así, diciendo que y con respecto al tiempo y este sería un dx con respecto al tiempo. Y separas las cosas, entonces dices que este debería ser igual a el menos x y este debería ser igual al y. Tienes esto, que es un sistema de ecuaciones diferenciales, que están escondidos dentro de la derivación implícita que tú hiciste. ¿Sí? Porque en diferencial se enseña hasta acá, pero este pasito es lo interesante. ¿Sí? Porque esto ya te está dando las coordenadas de los vectores en cada punto. Por ejemplo, eh, ya te estoy diciendo cómo para un punto, digamos, si tu punto fuera 1, 2, que es de coordenadas x y y, el vector tangente, ¿de qué coordenadas es?
Pues lo que tú me estás diciendo acá es que debería ser de coordenadas menos x, y, que es como la velocidad ahí. O sea que sería de coordenadas menos 1. ¿Qué? Perdón, aquí lo hice mal. Perdón. Para x va a ser y para y va a ser menos x. Entonces el vector tangente, ¿quién es? Tu vector tangente aquí, tu vector tangente sería, en esta componente vas a poner 2 y en esta menos 1. Y ese es el vector tangente, ojo, en el punto 1, 2. Pero para cada punto tienes ese vector tangente. Entonces voy a culminar la clase para que lo vean aquí en el programito. Entonces fíjese que en x va y, en x' aquí va y en y' aquí va menos x. Eso voy a hacer allá. Y menos x. Entonces aquí pongo y menos x. Y gráfico. Y miren lo que quedó. ¿Ven? Lo que se llama un campo vectorial rotatorio. Miren, son un montón de circunferencias. ¿Sí ves? O sea que la derivación implícita te está escondiendo el hecho de que estamos tratando de entender no solo la curva, no solo el vector tangente, sino de pronto el comportamiento de un fluido, como un líquido, la corriente del agua, ¿sí? ¿Sí me hago entender, chicos? ¿Escuchan? Entonces, esta derivación implícita está escondiendo eso, está escondiendo cómo uno encuentra un vector tangente, ya no hablando solamente de una recta tangente, sino de un vector tangente. ¿Listo? ¿Por qué? Porque puede ser que digamos, la curva extraña que yo les pinté eh, ahorita, puede que estoy hallando un vector tangente también para ella. Y de esa manera es que lo hago. Acá también puedo hacer el campo de direcciones para esto. Entonces, puedes escribir acá el campo de direcciones. Y para ese campo de direcciones escribirías aquí mm, menos y sobre x, si no estoy mal. Oh, wait. X sobre y. Y también de rotatorio, ¿sí? También de rotatorio. Es bastante interesante. Yo les voy a dejar este link para que pues lo revisen con calma.